La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Vengamos a la palabra en el día de hoy, en el capítulo 13 de la segunda carta de Pablo a los hermanos de Corinto. Ya sabemos que esta quizás fue la tercera carta. Hubo una segunda que no la tenemos, una carta fuerte, severa, que produjo cambios y arrepentimientos en la vida de la iglesia. Pero Pablo sabía que habían algunos que seguían en sus conductas y que andaban confundidos a causa de otros. Vamos a ubicarnos un poco. Pablo está en su tercer viaje y está para emprender su tercera visita a los hermanos de Corinto. De eso sabemos y tenemos alusiones en el libro de los Hechos, porque va a pasar por Corinto, donde se quedarían unos meses antes de seguir en camino hacia Jerusalén. Y en ese espacio, estando en el Corinto, escribe la carta a los hermanos de Roma. Increíble carta que nace en el seno de una ciudad y una iglesia que la había tenido que corregir, pero escribe la carta a los hermanos de Roma, adelantándose al hecho de que tenía la seguridad de que a pesar de las dificultades que tendría en Jerusalén, que habría de llegar a Roma y estar allí un tiempo. Y desde Roma en la cárcel habría de escribir otras cartas como la carta de los hermanos de Éfeso, de Filipo, de Coloso, cartas a Tito, a Filemón. Todas expresiones de la multiforme gracia de Dios que revelaba verdades que se plasman en estas cartas. Estas cartas son los primeros indicios escritos por apóstoles y otros como Lucas a la iglesia, asentando las verdades. En las cartas de Pedro, las cartas de Juan, las cartas de Judas, esa increíble carta a los hermanos titulada a los Hebreos. No estamos seguros quién lo escribió, quizás algunos dicen que Pablo, otros dicen que un discípulo de Pablo, no se sabe. Además de los 4 evangelios, Juan, Lucas, Marcos y Mateo, que componen en su Biblia lo que se llama el Nuevo Testamento, porque se basa en el hecho de que el Señor establece un testamento basado en la crucifixión de Cristo, su vida, su pasión, su crucifixión, su muerte y su resurrección, y luego el derramamiento del Espíritu Santo. Testamento unilateral, único. El que cree en mí tiene vida eterna. Ya no hay otro sacrificio sino el de Cristo. Y un sacrificio permanente, eterno, y que está allí Él vivo ante el Padre intercediendo por usted y por nosotros, por todos, hasta el día en que habría de venir y que ya no se necesitaría esa realidad porque todos estaríamos con Él, reinando con Él, adorándole a Él siempre, para siempre, un nuevo cielo y una nueva tierra. Si era un Nuevo Testamento, hay un Viejo Testamento.
El Viejo Testamento es todo lo que usted tiene, los 36 libros o cartas o expresiones escritas que están bajo el Viejo Testamento en su Biblia, que habla de la intervención de Dios en la historia de la fe, desde la creación hasta el último profeta antes de que Jesucristo apareciera como el Verbo de Dios encarnado. Regularmente se hacían los sacrificios hasta que fuera destruido el templo que Salomón había construido. Y el pueblo se había ido al Babilonia y allí se convirtió en gente de la palabra, de la Torá. Y así vivían con la Torá en la mano, estudiándola. Hasta que volvieran a su tierra y empezaran poco a poco a reconstruir la ciudad. Y luego bajo Herodes se construye por segunda vez el templo. Pero es destruido el año 70. Se acabaron los sacrificios. Ya la familia hebrea, la gente hebrea, sigue con sus enseñanzas del Antiguo Testamento y de sus profetas y otras enseñanzas muy importantes para el pueblo hebreo, pero sin sacrificio. Ya el sacrificio es Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Como dijo un líder judío en estos días que me sorprendió, ya para ustedes el Mesías ya habrá de venir la segunda vez. Para nosotros habrá de venir la primera vez. Pero habla del mismo. Qué increíble esa expresión de un líder judío. Vino la primera, están esperando la primera, para nosotros ya llegó. Y estamos esperando la segunda venida. Aleluya. Así que con ese preámbulo vengamos a la palabra en el día de hoy. Vamos a echarle un vistazo de nuevo, pero rápido sin leerlo, de los últimos versículos del capítulo 12, donde Pablo habla de su paternidad. Soy el único padre de ustedes, los engendré espiritualmente. Han tenido muchos ayos, muchos padrinos, muchas madrinas que han querido trasquilarlos y confundirlos y devolverles a otras enseñanzas. Pero yo soy vuestro padre y tengo esa autoridad como el que les fundó, el que los engendró espiritualmente hablando. Y por eso les he amado. Les he amado no por lo que ustedes tienen, sino por lo que ustedes son. Eso es importante. Mucha gente es utilizada, manipulada por lo que tiene. Pero en el amor de Cristo eso no puede existir. Como dice Pablo, los amo por quienes son ustedes, por vosotros. Y les daré todo lo que yo tengo y les daré toda mi vida para mantenerles en la verdad, para devolverles a la enseñanza pura. Sacrificaré mi vida si es necesario para que ustedes se mantengan en la pureza del Evangelio. Y luego dice hacia el final y comenzando el primer versículo del capítulo 13, pero si es necesario, sepan que habré de venir. Voy a visitarles, pero les estoy animando a que vuelvan a la pureza del Evangelio. Pero sea que vuelvan o no vuelvan, de antemano yo voy de mi tercera visita. Y tengo en mi haber la autoridad apostólica. Iré con el deseo de que hayan dejado sus conductas erradas. Y allí hace la lista al final del capítulo 2 de sus inmoralidades. Tengo el miedo de que eso es lo que voy a encontrar. Ojalá que no. Ojalá que en estos tiempos hayan restaurado su vida a la verdad y a la pureza del Evangelio. Pero si no, iré con toda la autoridad del Evangelio para establecer el camino de la verdad en medio de la iglesia.
Y algunos de ustedes creen que soy débil, pero confunden mi mansedumbre con debilidad. Porque en la mansedumbre también hay autoridad dirigida. Y yo vendré en la mansedumbre de Cristo, en la autoridad apostólica, para hablar y establecer orden en la iglesia de Corinto. Así que vengamos al versículo 1 y luego vamos a caminar donde el tiempo nos permita. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, esto lo dije el domingo pasado, por boca de ¿qué? De 2 o 3 testigos que decidirá todo asunto. Ya había ido una vez y habían sido rescatados de su pecado y habían empezado a seguir al Señor. Fue por segunda vez y fue severo con personas en la iglesia que habían y estaban viviendo una vida inmoral, indebida. Y en la segunda carta severa establece los parámetros de lo que era el Evangelio y de lo que es el Evangelio para que purificaran su mentalidad, su basamento y no se confundieran con aquellos que habían venido para confundir, descalificar a Pablo y para restablecer otro fundamento del Evangelio. Segunda vez que había ido y segunda vez que escribe una carta fuerte. Pero irá la tercera vez. Y el modelo lo usa Pablo de las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo en Mateo 18, si hay alguien, hay 3 pasos que dar. Son ejemplos de aquella capacidad del ser humano de ofrecer distintas alternativas y pasos para la corrección y para la restauración. Primero habla con la persona y ojalá que las cosas se arreglen. Si no se arreglen con la primera conversación, que hayan 2 o 3 testigos y que puedan llegar a una posición sana y que pueda haber una restauración. Tercero, si no se llega allí, bueno, lleve a las autoridades de la iglesia, para que las autoridades de la iglesia establezcan los parámetros y las disciplinas correspondientes. Y si aún con eso no hay corrección, entonces considera a la persona como un gentil, alguien que decide llevar la vida a su manera y ya en eso se considera que la persona está a merced de la sociedad que le rodea, porque no ha aceptado las directrices del contexto de la comunidad cristiana. Bueno, la misma sociedad ofrece eso. Vamos a los jueces de paz para hablar. Si no, bueno, vamos a ir a los abogados. Si no, bueno, vamos a otro paso. Tendremos que poner una caución. Y si la caución no sirve, vamos a tener que. Y entonces si eso no sirve, vamos a la corte contencioso. Si no sirve, vamos para arriba. Apelar, 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 dando todas las oportunidades. Y si ya estamos en eso, tampoco sirve. Mire, la misma sociedad establece parámetros muy parecidos a los de Jesús. Porque estos parámetros ya existían en el pueblo de hebreo. Había modalidades de hacer justicia y Jesús los establece, eso venía de Deuteronomio y los trae a través de la historia hasta, porque era parte del proceso jurídico del pueblo de Israel, porque se seguían con la palabra y con los ancianos de la congregación y de la comunidad. Pablo lo toma para la iglesia en sí, pero la sociedad latina y romana lo toma también para la sociedad. Va más allá. Así que si vas afuera y no puedes acoplarte a las autoridades internas de la iglesia, bueno, hay todo un escalafón y ya verás lo que hace la sociedad contigo. Vengamos entonces a lo que dice Pablo. Por la boca de 2 o 3 testigos, ¿qué? Se decidirá todo asunto. ¿Okay? Eso es real.
Vengamos al versículo 2. Y aquí es donde Pablo hace todo un preámbulo a lo que va a decir en los versículos 8 y 9. Es una explicación, es el deseo de él. Hay que escucharlo, que aunque va a ser fuerte, aquí él está tratando de explicar su corazón y pidiendo, anhelando lo que los hermanos de Corinto podrían hacer mientras que él llegase. He dicho antes, y ahora digo, otra vez, como si yo estuviese ¿qué? Así que imagínense que yo estoy presente con ustedes, lo que está diciendo. Imagínense que estoy cara a cara con ustedes y ahora ausente, como estoy ausente y no estoy presente, tengo que ¿qué? Escribirlo. Se lo escribo a los que ¿qué? La carta es para ¿quiénes? A los que pecaron. A los que pecaron y se convirtieron al Señor, pero han recaído en su pecado. Pero también a los que siguieron en su vida a su manera. Le estoy escribiendo esta carta a los que antes pecaron y los que volvieron a pecar a su vida pecaminosa y los que no han cambiado su vida pecaminosa. Se lo escribo a ustedes. La carta es puntualmente para ustedes los que ¿qué? ¿Y cuántos han pecado? Levante la mano, no tenga miedo. Así que la carta es para usted también. La carta es para todos, por eso él dice, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, porque nadie se escapa, ¿ok? Pero la ferocidad de la palabra escrita viene a los que andan jugando con la vida cristiana, ¿ok? Los que andan haciendo de las suyas, diciendo que son, ¿ok? Que si voy otra vez, no seré ¿qué? Indulgente viene de la palabra dulce. Así que no voy a ser dulce cuando yo llegue. No voy a ser indulgente. Ahorita le estoy escribiendo, le estoy diciendo, le estoy asesorando, les estoy aconsejando, les estoy diciendo la verdad, les estoy confrontando, pero cuando yo llegue en carne propia, se cambió la cara del asunto. No seré indulgente. Fíjense cómo vamos con la carta. No estoy alargando ni elaborando muchas cosas, sino leyendo lo que está allí. No hay que inventar cosas. Ahí está la palabra. Versículo 3. Pues ustedes buscan, ¿qué? Buscáis una prueba de que ¿qué? De que Cristo, de que habla que Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es ¿qué? Poderoso en vosotros. Ustedes lo que quieren es una prueba, pero lo que yo me imagino es que ustedes quieren que yo llegue y haga milagros y señales y toda clase de situaciones que puedan decir, ese sí es poderoso, ese sí es un verdadero apóstol, porque hace todas esas cosas y levanta a los muertos. Porque usted sabe, mucha gente por eso siguen a Jesús, porque quieren un milagro. Pero no quieren que les diga la verdad. Eso es otra cosa. Si te digo la verdad, te vas bravo, porque este me habló mal, me habló y no me entiende, etc. Ustedes lo que quieren son milagros, señales y miles de cosas. Ustedes lo que están buscando es una prueba de que ¿qué? De que Cristo habla en mí, por medio de mí. El cual, ese Cristo que ustedes quieren saber que mora en mí, no es ¿qué? No es débil para con ustedes. No será débil y no es débil.
Porque si ustedes dicen que ustedes están en Cristo, ese poderoso Cristo está en ustedes y actúa y actuará. Entonces ahora Pablo se va a acercar y va a voltear la tortilla. Va a poner la cuestión en la vida de ellos para que vean y oigan e interpreten y decidan que si Dios está en ellos, ¿qué hablará Dios a través de ellos? ¿Qué dirá el mismo Dios acerca de las situaciones que le están rodeando? Volvemos, el cual no es ¿qué? Débil para con vosotros, sino que ¿qué? Es poderoso. ¿Qué? En vosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor mora en su vida? ¿Seguro? Así que el Señor que mora en usted puede hablarle a usted. ¿Sí? Y alguna vez se le habla. Y alguna vez dice, así no es. Y algunas veces sí, así es. Es poderoso para hablarle. Es poderoso para decirle corrijan su vida. Es poderoso sin que venga el pastor. Porque usted sabe, hay gente que dice, pastor, ¿qué cree usted de esto? Quieren que uno les saque el pie del barro. Porque quieren pensar que ellos están equivocados y que el pastor le va a durar la píldora. Entonces, Pablo está diciendo, un momentico, no, el mismo poder que está en mí y habla en mí, ¿habla qué? Está en ustedes. Y ese Cristo que está en ustedes es poderoso en ustedes. Y tiene la misma capacidad para llevarles a la luz y a considerar y a pensar y actuar con su vida como deben de actuar. Así que aunque yo no fuese, Él es poderoso en ustedes para llevarles a ¿qué? A la verdad y a lo que es justo. Es poderoso en vosotros. ¿Cuántos de verdad creen que Jesús mora en su vida? ¿Sí? ¿Están dispuestos a que Dios les hable claro? Háblame claro, Señor. Dígalo. Que yo mismo no me debilite ante la verdad, sino que la verdad me fortalezca, me limpie, me cambie, me transforme mi forma de pensar, de vivir y de ser. Aleluya. Seguimos, versículo siguiente. Porque aunque ahora él vuelve al modelo de Cristo como ejemplo, aunque fue crucificado en debilidad, se dejó crucificar. Pareció ser débil. ¿Por qué no te bajas de ahí si tú eres el Hijo de Dios? Digo, no, yo tengo que ser el Cordero de Dios y quiero serlo. Por amor me dejo crucificar, porque soy el Cordero de Dios y voy a derramar mi vida para el perdón de pecados. Y aunque la gente no entiende y creen que es pura debilidad mía, porque yo podría mandar a 10,000 ángeles que me bajaran de aquí y que me hicieran, y yo me podría enfrentar a quien sea. Pero no. Esa no es la forma. Ese no es el sistema. El sistema es que yo no depende de mi fortaleza, sino del poder de Dios. Eso fue la contradicción, ¿no ve? Que la sociedad norteamericana vivió cuando Martin Luther King empezó el movimiento de los derechos civiles. Él no salió con tanques ni con guerra, ni una guerra civil. Él salió con las marchas pacíficas. Y empezó en una ciudad con una mujer
que sentada por ser negra en la parte de atrás del bus, dijo, no, yo ya no me siento allá, yo me siento en el primer banco. ¿Empezó qué? Lo único que ella hizo fue resistirse a la injusticia. No sacó armas. Su arma fue la verdad, la resistencia, exigir la injusticia. Las marchas pasaron por todas partes hasta que se estableció que tenía que haber un cambio ético, moral, mental en la sociedad norteamericana. Y lo hizo siendo débil. Lo hizo siendo débil. Porque fue por las calles en debilidad. Lo mismo Gandhi en la India. Y así otros que aprenden que la transformación y los cambios pueden venir por actos de paz y actos de justicia a pesar de cualquier sufrimiento que eso pueda traer. Usted no tiene que levantar las armas sino puede creer que la justicia, Cristo en usted, traerá la transformación y la bendición. Aleluya, 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 aleluya. Volvemos. Aunque fue crucificado, lo hizo para salvarnos. Su debilidad, no porque fuera débil, sino que se mostró débil, pero se levantó de la muerte y venció la muerte por el poder del Espíritu de Dios que lo resucitó, pues también nosotros somos débiles en Cristo. También nosotros aparentemente somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios. ¿Para qué? Para con vosotros. Iremos allá. Y cuando estemos allá y ustedes no vean entrar como cualquier otra persona, en el momento de la necesidad, el Espíritu Santo se levantará con una autoridad y un poder del Espíritu y dará una palabra incisiva para corregir al que no ha querido ser corregido. Y la palabra se oirá en todo su poder, su autoridad, y traerá cambio a la persona que no ha querido cambiar. Y traerá sanidad a la comunidad de Corinto. La transformará, la limpiará, la purificará y será hecha de nuevo para que se establezca en el poder del Evangelio. Iremos débilmente. Esta carta son una muestra para algunos de debilidad, pero cuando lleguemos y estemos cara a cara con ustedes, nos levantaremos en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo y diremos lo que se tenga que decir. Aleluya, aleluya. Por eso es que algunos de ustedes se han encontrado en situaciones en que les pareciera difícil y hasta de angustia, pero llega el momento en que usted levanta la voz y habla con autoridad y después dice, ese no fui yo. Concha, ¿cómo hablé yo así? Sentí un poder y una autoridad increíble dentro de mí y fluyó la palabra, impactó a los demás. ¿Por qué? Porque en la debilidad suya el poder de Dios se manifestó y trajo una transformación a la situación y un cambio a la situación en la que usted se encontraba en ese momento. Aleluya. Y es Pablo. Nosotros somos débiles, no estamos pretendiendo tener armas ni otras cosas, pero cuando lleguemos, llegaremos en el poder de Cristo. Seguimos. Ahora empieza Pablo. Entonces él está ahí. ¿Qué es lo que dice? La primera frase es que examinaos, ¿qué? A vosotros mismos. A ver si ustedes están en la fe.
Me acusan a mí de que yo no soy un apóstol. Bueno, les devuelvo la palabra a ustedes y les pregunto a ustedes, después que se examinan a ustedes, si ustedes están en la fe. No aplauden, ¿no? Examínense. Y si ustedes están en la fe, me dirán a mí si yo estoy fuera de la fe. Porque si ustedes están en la fe, seguramente tendrán que aprobarme a mí y no reprobarme. Porque la misma fe que está en mí estaría en vosotros. Y tendríamos que coincidir. Pero si ustedes no están en la fe, quizás quieran reprobarme, pero ustedes no están en la fe. Vamos a examinarnos, dice Pablo. Examínense. Por eso, cuando se toma la Santa Cena, Pablo dice, antes de tomar la copa, examínese cada uno a sí mismo. ¿Cómo me examino? Bueno, hay 4. Wow, se me fue. 4 puntos. Número 1, Romanos 8:16. Léanlo conmigo en voz alta. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? Somos hijos de Dios. Ok, la pregunta es sencilla, pero la tiene que contestar con honestidad. ¿Da el Espíritu de Dios testimonio al Espíritu suyo de que usted es un hijo de Dios? ¿Ah? ¿Es distinto a cuando usted andaba sin Cristo? Que usted no sabía quién era, asustado, lleno de pecado y lejos de Dios. Primer punto, me examino y el Espíritu me da testimonio a mí. Eres un hijo de Dios. Y como me da testimonio de que soy un hijo de Él, puedo decir, yo soy hijo de Dios. Me examino. 2, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con ¿quién? Que usted no siempre tiene paz para con todo el mundo que le rodea. Pero tengo paz ¿para qué? Con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estoy en paz con Dios? Antes que me califiques a mí, ¿estás tú en paz con Dios? Antes que me apuntes a mí, ¿estás tú en paz con Dios? Da el Espíritu de testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. ¿Tienes paz para con Dios? Si no lo tienes, tendrás que ir primero al punto en que te arrepientas de tu pecado y restablezcas el orden espiritual en tu vida. 3. Primera de Pedro capítulo 2. Desead, léanlo conmigo, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis para salvación. Te pregunto, ¿deseas escuchar y crecer en la palabra de Dios? ¿Te gusta o te aburre? Ya la dejas de un lado. Yo no tengo tiempo para eso. Hay otra película cristiana. Ese predicador, qué fastidio. Deseas la palabra, alimentarte, nutrirte. No sé leer muy bien, ¿tienes un cassette con la Biblia? ¿Tienes el juego
de la Biblia en un video, en cassette, y te gusta escucharla. ¡Wow! Palabra. O te gustan las enseñanzas de predicadores en distintos medios. O encuentras que, yo no quiero ir ni a la iglesia a escuchar a Samuel Olson siempre. Prefiero que... Es que allí no hay poder, allí no hay milagros. Samuel Olson ahora está metido con Corintios y me machaca. Además, esa palabra es ruda y me está despertando la conciencia y me está demostrando demasiadas cosas. No puede ser. No voy este domingo, voy a dejar que llegue a otro libro de la Biblia. O que sepa que viene otro predicador por ahí. Por eso no saben. Ok. 3. Primero, señales de que te examinas y el Espíritu da ¿qué? Testimonio. Tienes paz con 3, te alimentas de la palabra. 4, que es toda la Biblia. Desde que conociste a Cristo, tu vida ha cambiado. ¿Seguro? ¿Hay transformación? Eso no quiere decir que eres perfecto, sino que estás siendo perfeccionado, estás madurando y no eres el mismo que fuiste ayer o hace un tiempo cuando le conociste, sino que el Espíritu Santo, la palabra y la ayuda de los hermanos ha traído para ti un cambio de mente, de conciencia, te sientes libre, te sientes bien y toda tu percepción de la vida está cambiando. Tienes que preguntarte si hay un cambio o eres el mismo. Examinaos a ver si ¿qué? Estáis en la fe. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto. Lo que Pablo me dice a mí y te dice a ti. Y en la fe, en otros versículos como Romanos 16, 26 y Romanos 1, 16, dice la obediencia a la fe. Entonces hay un elemento de creer y de seguir en las pisadas de Jesús. ¿Sigues a Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Sus palabras de Él son importantes para ti? Y si usted no me tutee, pastor, ¿son importantes para usted? Sí, porque uno agarra el alma de algunas personas. Y yo, bueno, está bien, sigue usted al Cordero, obedece su palabra, porque su palabra da vida, y su palabra da vida que es eterna. Tienes que hacerte la pregunta, si te examinas, si estás en la fe, y si obedeces a la fe. Aleluya. Hemos avanzado un versículo desde el domingo pasado. ¿Cuál es el versículo? Ni todo el versículo. Examinaos que a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Él está diciendo, antes que yo llegue, pruébense. Yo no tengo que ir a probarlos. Yo no tengo que ir a pasarle por un tribunal. Yo no tengo que ir allá. Esto es la democracia pura. Hay algunas iglesias que son medio tiránicas y que esto es así.
Usted no puede, te controlan, te quitan, te mueven. Pablo dice, examínate tú a ti mismo a ver si estás en la fe. Tú sabes, el Señor dará testimonio, el Señor te enseñará. O es que ustedes no se conocen a ustedes mismos, dice Pablo. Hay que decirles a ustedes, Pablo está, no se conocen ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes. A menos que, pasando raqueta por su vida personal y espiritual, a menos que examinándose ustedes a ustedes mismos, descubran que han sido ¿qué? Reprobados. ¿Eso es posible que usted lo descubra? Claro, por eso está el Espíritu Santo ahí para que te revise y dice, oye, yo estoy mal. ¿Me voy de aquí o tendré que buscar cómo empiezo yo a qué? A establecerme de nuevo en la fe. Yo no quiero ser reprobado. Quiero ser aprobado. Repita conmigo, Señor. Fortalece en mí la presencia de tu Espíritu Santo. Que yo siempre tenga dentro de mí la voz de tu Espíritu, que me dará testimonio de que soy un hijo de Dios. Señor, muéstrame si algo que yo haya hecho me separa de tu amor y ya no tengo paz contigo. Quiero arrepentirme de mi pecado, que tú me perdones. Señor, alimenta mi deseo de oír tu palabra, de leer tu palabra, de cantar tu palabra, de meditar en tu palabra. Porque tu palabra es medicina para el alma, es fortaleza para el espíritu, sanidad para el cuerpo. Señor, quiero que al examinarme pueda ver cualquier debilidad y empezar a fortalecerme. Y sobre todo, quiero que la gente vea en mí un reflejo de tu presencia, de tu amor. Toma mi vida, está en tus manos y quiero seguirte a ti. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.